No. Eso no me parece justo. ¿Qué? Él solo quería ayudar y terminó en la cárcel. ¿Por ayudar? El delincuente está suelto, tampoco para la víctima es justo. El timarino de pingüe. Qué confuso. Mejor vamos a preguntar a un abogado cómo funciona eso de la justicia. En México, todos los ciudadanos tenemos derecho a la seguridad y justicia, y la Constitución rige al sistema de justicia penal. Mira, artículo 20. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. ¿Esto qué significa? Significa que hay que realizar una investigación objetiva de los delitos, proteger a las víctimas, castigar a los responsables. Y lo importante sería pagarle los daños Y rápido. Sí, lo más importante es que a la víctima le reparen el daño. Entonces, ¿para qué meten a la cárcel al otro señor? Pues para impedir que haga más daño y asegurarnos que esté disponible para la justicia, ¿Disponible para qué? para el juicio. ¿Y a veces gente inocente termina en la cárcel? Para evitar que eso suceda, estamos implementando un nuevo sistema de justicia penal que moderniza los procesos y los vuelve más sencillos, rápidos y objetivos, respetando los derechos de todos los ciudadanos como lo establece la Constitución. Para ello, nos apoyaremos en los avances tecnológicos que permiten identificar a los responsables del delito, a partir de un método de investigación científica. Los indicios obtenidos en el lugar de la investigación son fundamentales para aclarar los delitos. ¿Y cómo lo van a lograr? Con una mayor coordinación entre la policía, los peritos de la policía investigadora y el Ministerio Público. Si cada área define bien sus funciones y responsabilidades, podremos ser más ordenados y aprovechar los avances científicos para encontrar a los responsables de los delitos. Los integrantes de las instituciones policiales están siendo capacitados para llevar a cabo la cadena de custodia. Esto es, la identificación, recolección, registro e investigación de indicios que darán lugar a la evidencia y su posterior protección y almacenamiento. ¿Qué es indicios? Es lo que se encuentra en la escena del delito y lo que ayuda a resolver el caso. Por eso hay que proteger los indicios en el lugar de investigación. ¿Viste? La policía debe acordonar el área en cuanto llegue a la escena de investigación y retirar a toda la gente para impedir que alguien pueda contaminarla. La policía investigadora, los peritos, los agentes del Ministerio Público y los jueces se apoyarán en el método científico para aclarar los casos. Sí, eso lo he visto en películas y también en la tele. La evidencia que resulta de la investigación estará disponible para consulta de las partes. ¿Y qué tal que alguien siembra evidencia y pone algo que no estaba? Lees demasiados libros de suspenso. Cada evidencia estará clasificada e identificada con el nombre y firma del oficial que la recolectó y del perito que lo investigó y entregó en la bodega de resguardo. Eso se llama cadena de custodia. Yo no toco nada. Nadie debería de tocar ni mover nada, para que los peritos podamos hacer bien nuestro trabajo. ¿Cómo saben qué recoger? Cualquier cosa puede darnos una pista. La posición de los objetos o muebles, las huellas digitales, algún cabello que salió volando. También entrevistamos a los testigos con mucha atención, porque hemos visto que a veces se pueden equivocar o confundir a dos personas que vistan del mismo color. De principio no se debe descartar nada, así que nos tomamos nuestro tiempo. ¿Y cómo evitamos que un inocente esté en prisión mientras que investigan? Respetando los derechos del imputado, que es la persona que se cree que cometió el delito. El nuevo sistema de justicia penal pondrá mucha atención en eso. ¿Y cómo harán eso? El imputado tiene derecho a ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre y se declare su culpabilidad. ¿Quién demuestra su culpabilidad? El Ministerio Público que representa a la parte acusadora debe de presentar los elementos de prueba, pero solamente un juez puede declarar la culpabilidad de una persona por medio de una sentencia firme.
El imputado también tiene derecho a que le informen de qué se le acusa y a conocer sus derechos desde el momento de su detención. ¿Y si se lo llevan a la fuerza y nadie sabe dónde está? Puede exigir su derecho a comunicarse con un familiar y con un abogado. Si no tiene abogado o no lo puede pagar, el Estado deberá de proporcionarle uno, garantizándole con ello una defensa adecuada. Tiene derecho a decidir si declara o no, sin que su silencio pueda ser utilizado en su contra. Como decir, si no habla, ¿seguro es culpable? Exactamente. ¿Y si es mudo? ¡Qué pregunta tan rara! De hecho, es una pregunta muy inteligente. Si el imputado no escucha, no entiende o habla otra lengua, tiene derecho a ser asistido por un intérprete o traductor de manera gratuita. También tiene derecho a no ser expuesto a los medios de comunicación, porque se puede provocar enojo de otras personas, poniendo en riesgo la seguridad del imputado. Todavía ni sabemos si es culpable. Estos son los derechos del imputado al inicio del proceso, pero todavía falta el juicio. ¿Pero por qué tenemos que respetar los derechos humanos de alguien que cometió un delito? El imputado es una persona que todavía no sabemos si cometió un delito. Mientras el Ministerio Público no demuestre su responsabilidad y el juez no lo declare culpable, debe ser tratado como inocente. Ese es su derecho. ¿También las víctimas tienen derechos? Claro, el nuevo sistema de justicia penal pretende que los procesos resulten más sencillos y ágiles. La víctima de un delito tiene derecho a una pronta reparación de los daños económicos, morales y psicológicos y a ser atendido médicamente si fuera necesario. Tiene derecho a recibir asesoría jurídica, a una investigación ágil y eficiente, a un proceso continuo, a que le reciban todos los datos, los testigos y los elementos de prueba para su defensa. También tiene derecho a exigirle al juez que garantice su seguridad, dictando medidas cautelares al imputado. ¿Y cuáles medidas cautelares? Sus medidas cautelares podrían ser, por ejemplo, presentarse a firmar cada 15 días. Eso es como ir a pasar lista. Y tendrá prohibido salir de la ciudad porque debe acudir a las audiencias o interrogatorios. En otros casos más graves, tal vez los imputados tengan que someterse a vigilancia o arraigo domiciliario. Y puede considerarse el embargo de bienes, inmovilización de cuentas bancarias, órdenes de restricción, prohibición de reunirse con ciertas personas o acercarse a ciertos lugares. Todo depende de cada delito y su circunstancia. La víctima también puede exigir al juez que dicte medidas cautelares para que el imputado no se le acerque durante el proceso, ni a ella ni a su propiedad. Si el imputado cumple con todos estos acuerdos, no hay razón para continuar con un proceso largo. ¿Cómo se puede evitar un proceso largo? A través de mecanismos alternativos de solución de controversias y formas anticipadas de terminación del proceso penal. Existen casos en que las partes pueden ponerse de acuerdo ante la autoridad para evitar el juicio. Entonces, ¿para qué hacer un juicio? Si se considera el derecho de la víctima a la pronta reparación del daño, hay muchos casos que no son tan graves y se pueden arreglar ágilmente si el imputado acepta su responsabilidad y repara el daño a la víctima. El juez puede suspender el proceso o promover mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación. ¿Se puede solucionar un caso penal sin un largo juicio? Sí se puede. El nuevo sistema de justicia penal permite los mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Cómo? Mecanismos alternativos de solución de controversias, o más sencillo, justicia alternativa. Sigo sin entender. Son procedimientos que permiten resolver casos de una manera rápida que beneficia a las dos partes. ¡Qué bueno! Porque nadie quiere estar perdiendo muchísimo tiempo en un juzgado para que le paguen sus daños o le devuelvan algo que le robaron. Si los casos penales no pueden resolverse con mecanismos alternativos, deben ir a juicio. A veces los procesos tardan porque toma tiempo juzgarlo todos. Las víctimas pierden tiempo y dinero y por eso con frecuencia prefieren no denunciar los delitos. Además, si los imputados son privados de su libertad durante el proceso, las prisiones llegan a estar sobrepobladas de personas que esperan sentencia. Por eso digo que no es buena idea lo del juicio. Con la justicia alternativa, las dos partes pueden ponerse de acuerdo para encontrar una solución que les convenga a los dos y que repare el daño a la víctima, además de devolverle su tranquilidad. ¿Dejan que las personas se arreglen solas y ya? No, claro que no. Es un proceso penal. La justicia alternativa está reglamentada.
y el procedimiento será llevado a cabo por nosotros los facilitadores. Las partes deberán firmar un acuerdo que será evaluado por un juez. Como la versión corta de un proceso penal, Algo así, para que el sistema de justicia pueda concentrarse en los casos complejos como secuestros u homicidios y resolver los casos que se pueda con justicia alternativa. Es un camino que le conviene a las dos partes. ¿cómo se repara el daño? Si el daño fue económico, pagando. Si el responsable no puede pagar, se pueden establecer acuerdos sobre los bienes a los que el ofensor tiene derecho. O sea, puede pagar con sus bienes o realizar actividades como pintar bardas o trabajos para la comunidad. ¿Qué pasa si no se cumplen los acuerdos del convenio? El juez ejecutará el acuerdo realizado previamente por las partes. Pero a veces los daños no se pueden reparar. Por eso hay casos que tienen que ir a juicio, pero ya no serán todos. ¿Y eso nos beneficia? Claro, porque agilizar los casos menos complejos dejará más tiempo para casos graves. ¿O sea que no les van a poner atención a los casos menos graves? Y si es mi caso, eso no me va a parecer. Se va a poner atención a todos los casos, pero es un trabajo de equipo y las tareas van a estar divididas. Habrá jueces para cada tipo y parte del proceso. Jueces de control, de juicios orales y de ejecución de sentencias. Los jueces resolverán el caso garantizando los derechos de los imputados y de las víctimas u ofendidos. Lo más interesante del nuevo sistema es cómo el respeto a los derechos de las partes obliga a tener juicios transparentes. Para terminar, veamos los principios que rigen a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Es voluntario, las partes lo hacen por propia decisión y convicción. Es confidencial, nadie tiene por qué enterarse de lo que sucede dentro de una sesión ni la información usarse en contra de ninguna de las partes. Es flexible, debe responder a las necesidades de las partes y es negociable entre ellas. Es imparcial. Los especialistas debemos estar libres de favoritismos y no dar ventaja a ninguno de los dos. Es equitativo. Las condiciones deben estar equilibradas y los acuerdos serán recíprocos y satisfactorios para las partes. Porque las medidas cautelares son también para proteger a las víctimas y a la sociedad. El crimen organizado, los delitos violentos realizados con armas de fuego o explosivos, el secuestro, así como delitos contra la salud o la seguridad de la nación y cualquier otro que ponga en riesgo la vida o la integridad de otras personas, serán sujetas a prisión preventiva inmediatamente. ¿Y el señor del doble robo? Violó la ley y debe ser sometido a proceso penal, pero considerando que el imputado no ha cometido otros delitos, no pone en riesgo a nadie y no parece tener motivos para huir, el juez puede permitirle vivir su proceso en libertad. Antes de determinarlo, el juez revisará sus antecedentes personales, si tiene familia, casa, empleo fijo y buenas referencias de sus vecinos. Las medidas cautelares respetan el derecho del imputado a ser tratado como inocente hasta que se demuestre y declare su culpabilidad y le permitan continuar con su vida conservando el empleo o fuente de ingresos mientras se le dicta sentencia. O sea que con la justicia pronta, el proceso será más rápido y los plazos y costos serán menores. Así es, porque los jueces podremos dictar sentencia o resolver los casos en una sola audiencia pública. Sea el imputado responsable o inocente, se deben de respetar sus derechos en todo momento. Eso es menos latoso. ¿A quién se le ocurrió? La reforma constitucional en seguridad y justicia es la respuesta a la demanda que la sociedad civil hizo al Congreso de la Unión de mejorar la impartición de justicia en nuestro país. El nuevo sistema es más justo e imparcial. Así ganamos todos. La demanda ciudadana ahora es ley. Nuevo sistema de justicia penal. Una transformación conjunta que genera confianza.